Muchas gracias. Gracias, Sandy, porque esta mañana nos dirigiste en la lectura de nuestra lectura bíblica. Quiero llamar su atención. Esta mañana les entregaron su boletín al llegar a la iglesia. En este boletín hay un DVD gratuito para ustedes que habla acerca de cómo podemos identificar la batalla que está librándose en nuestro mundo acerca de la creación contra la evolución. Es especialmente interesante para los padres, para que los padres enseñen a sus hijos, a sus nietos, y es un regalo para ustedes. Y pues también para que lo disfruten con su familia y con otros amigos. Bien, vamos a continuar con el estudio que empezamos la semana pasada. Génesis es uno de los libros más importantes de la Biblia porque todos los fundamentos de la Biblia se encuentran ahí. Nosotros vemos que en estos primeros capítulos de Génesis es donde se encuentra la identidad de Dios. Y este libro es difícil, que muchas personas batallan para entenderlo. El Génesis es el principio. Y si uno no cree lo que el Señor nos enseña a través de Génesis, nuestra fe va a estar débil. Esta es una pieza histórica, no es solo un cuento, sino que es una pieza histórica de información de todo lo que Dios hizo al principio. Pero obviamente que nuestro enemigo va a tratar de desacreditar la información que contiene la Biblia. Por eso es que he estado orando, porque yo sé que es una batalla en nuestra mente estudiar lo que vamos a empezar a estudiar en esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias, porque en tu palabra están los orígenes de nuestra humanidad, de dónde venimos, por qué estamos aquí, a dónde vamos. Señor, todas estas preguntas nos hacemos diariamente y todas están contestadas en este libro. Señor, yo te pido que nos des revelación y entendimiento. Danos fe, danos convicción. Señor, que no seamos tímidos. Te pido, Señor, que nos des el poder de tu Espíritu Santo para que proclamemos valientemente esta primera parte de la palabra, del Evangelio, de las buenas nuevas. Danos esa convicción para que nosotros no seamos intimidados y que seamos valientes y mostremos el camino y declaremos el camino y estemos confiados de que tú eres el camino. Tú eres el Creador. Y te pido, Señor, la unción de tu Espíritu Santo mientras predico. Que estas sean tus palabras y que tú las hagas luz y verdaderas en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Así que Génesis capítulo 1, verso 1. Y por cierto, el primer capítulo de Génesis está reconocido por aquellos que estudian la literatura. Se considera un libro clásico, un clásico en la escritura. No se escribió por una persona primitiva sin educación, no. Este es un libro, es una pieza de la literatura también. Y comienza así. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿En el principio de qué?
¿En el principio de qué? Te podrás preguntar. No solo el principio del mundo, no solo el principio del universo, sino en el principio del tiempo, al principio de todo. Si hubiera sido en algún tiempo en específico, tú dirías, había una vez o en algún tiempo o en algún momento, pero no, este libro empieza diciendo en el principio. El tiempo ni siquiera existía. El tiempo empezó cuando este mundo empezó a existir. En Juan 17, 4 y 5 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes del principio del tiempo, nosotros disfrutábamos la gloria. Restáurame, Señor, a esa gloria. Esa era la oración de Jesús. Génesis 1:1 nos dice que todo empezó con Dios. Tú empezaste con un Dios preexistente y poderoso, o tal vez tú empezaste de esa masa que vino de la nada y que explotó, llamado el Big Bang, y que esta explosión que formó un montón de masa flotando por billones de años allí en el universo, todo eso dio origen a los planetas y a las estrellas. Bueno, al menos eso es lo que los evolucionistas piensan. Solo Dios es eterno y existe por sí mismo. Nadie lo creó. Y déjenme decirles que casi duele la cabeza de pensarlo, porque no lo podemos entender. No podemos entender esta alternativa de que toda la creación, que todas las cosas que Dios ha creado y que Dios existía antes y que existe inteligentemente de una forma externa, es imposible de entender. Sin embargo, nosotros tenemos la elección. Nosotros podemos creer en este ser inteligente que existe por sí mismo, que es eterno y todopoderoso, que Él diseñó todo lo que es creado, que Él es Dios y que Él le dio forma a nuestro universo y que Él creó tantas cosas tan complejas, o bien podemos creer que nosotros somos parte de un accidente, de una explosión. Pero la Biblia dice que en el principio Dios creó, y esta es la palabra de Dios. La palabra Dios creó significa que fue hecho de la nada, o que fue llamado a la existencia algo que antes no existía. Solo Dios puede crear algo de la nada. Nosotros no. Nosotros podemos crear algo nuevo, que algo que antes no existía, pero lo creamos de una materia que ya existe. Pero no podemos hacer aparecer algo de la nada. Fíjense esta parte de la Biblia en Hebreos 11:3. La Biblia dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Viene de la Biblia, viene de la palabra de Dios. Las cosas que vemos,
fueron hechas de lo que no se veía. Muchos cristianos piensan que tal vez Dios usó este lapso de billones de años y que la evolución creó el universo y todo lo que hay en él. Porque la Biblia dice en Hebreos 11:3 que todo lo que está alrededor de nosotros, las plantas, los insectos, los animales, los planetas, todas estas cosas fueron hechas de lo que no se veía, de un Dios invisible que habló y todo esto fue puesto en existencia. Si piensas que Dios usó la evolución para crear, entonces podemos deshacernos fácilmente de Hebreos 11:3, así como de la mayoría del capítulo 1 de Génesis. Lo que estoy tratando de decir es que muchos cristianos han intentado mezclar la evolución con la Biblia, pero esto no es algo inocente. Estas dos posturas son totalmente incompatibles, así como el Islam y la Biblia o el budismo y la Biblia. La evolución es una doctrina de una falsa religión. Es una blasfemia, está mal tratar de mezclar una cosa con la otra. La Biblia dice muy claramente, en el principio Dios creó los cielos. No significa las estrellas, los planetas del cielo, porque esto no fue creado sino hasta el cuarto día. No se refiere tampoco a la dimensión de los cielos donde Dios vive, sino que el contexto de la palabra cielos es muy similar a nuestro contexto moderno de la palabra espacio. Espacio exterior, espacio interior, atmósfera, todas esas cosas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra tierra es lo contrario a espacio. De acuerdo a la palabra de Dios, en su fase inicial de la creación no había otros planetas, no había nada. Hasta el cuarto día, no había otra materia flotando en los cielos como resultado del Big Bang. Era solamente espacio y una masa sin forma que iba a convertirse en el planeta Tierra. Pero ahorita no es un planeta. De acuerdo a la palabra de Dios, este planeta fue lo primero que Dios creó en el universo. Antes de haber planetas, galaxias, lunas, estrellas, etc. Dios empezó con la Tierra. Y vamos a ver la importancia de esto en un momento. Los seguidores de la evolución falsamente promueven la creencia de que existió un Big Bang y que de ahí surgió todo, pero esto no se ha podido comprobar, no hay prueba. Los evolucionistas solamente tienen una hipótesis y andan buscando evidencia para darle credibilidad, pero no hay otra enseñanza o alguna otra autoridad que sea igual o tenga más peso que la Escritura. No otra enseñanza puede compararse con las Escrituras. Como seguidores de Cristo, aceptamos las enseñanzas del hombre cuando armoniza con la Escritura. Pero cuando las enseñanzas del hombre nos forzan a interpretar la Escritura en una forma que no es correcta, nosotros debemos rechazarla como una cosa que no es cierta y tenemos que tomar una decisión por la palabra de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que soy una persona anticientífica, no. A mí me encanta la ciencia, porque de hecho la ciencia comprueba lo que dice la Biblia. La próxima semana les voy a presentar un video que nos va a mostrar
a un científico con alguna enseñanza que nos habla acerca de la mala información que hay en la ciencia. Pero déjenme les digo, para resumir este pensamiento, que la Biblia y nosotros como cristianos no estamos en contra de la ciencia buena, ciencia honesta. Pero muchos cristianos inocentemente asumen que los geólogos han probado que la Tierra tiene billones de años y simplemente porque eso es lo que dicen los evolucionistas. Y si tú escuchas todo lo que dice la teoría de la evolución una y otra vez, pues lo que sucede es que te lavan el cerebro y entonces a través de los medios de comunicación y de la escuela, van reforzándose estas teorías, que no son más que eso, teorías de hombres que no tienen el mismo valor que la palabra. Pero entonces la gente piensa, bueno, tal vez la Biblia está mal. Pero nosotros como cristianos, y en realidad todas las personas tienen en sus manos la decisión, ¿a quién le van a creer? Y por hoy no me voy a enfrascar tratando de demostrar qué edad tiene la Tierra. Pero muchos estudiosos y científicos que han estudiado la Biblia han tratado de calcular la fecha dada en las Escrituras. La Biblia nos da datos históricos detallados con los cuales se puede calcular de una forma muy precisa. Basado en el recuento bíblico y los datos que tenemos ahí, James Ussher ha calculado la creación de la Tierra en el año 4000 antes de Cristo. Significa que la Tierra más o menos tiene unos 6000 años. Sin embargo, los evolucionistas dicen que esta fecha es ridícula, porque la Tierra sería muy, muy joven, porque los evolucionistas dicen que esta Tierra tiene billones de años. Pero, como les dije hace un momento, todos tenemos la opción de creer a quién y de decidir a quién le vamos a creer. Génesis 1, verso 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía. Es una explicación simple. Dios empezó con una masa deforme que estaba vacía de ninguna vida, de ningún habitante, porque nosotros hoy pensamos en la Tierra como un planeta redondo, completamente esférico, girando en su eje. Pero, según lo que dice la Biblia, la Tierra empezó como una masa sin forma, sin ninguna fuerza gravitacional que la mantuviera junta. No estaba en rotación porque no había sol ni había órbita de ningún tipo. No tenía ninguna energía, no tenía vida. Solamente estaba allí. La Biblia describe en el verso 2 que la tierra solamente era una masa deforme allí, suspendida en el espacio. Los materiales básicos
estaban presentes en una masa viscosa y aguada, flotando en el vacío y en la oscuridad del espacio, porque nada tenía partículas funcionales. Pero fíjense lo que sucede cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay muy poca explicación de lo que significa. Pero el espíritu, la palabra espíritu en el hebreo es la palabra ruach, que también significa viento o aliento. La palabra que se traduce como que se movía es una expresión que da la idea de una mamá pájaro volando sobre su nido, esperando alimentar a sus pequeños. Usa esta expresión de una mamá que está sobre sus pequeños, ocupada en las necesidades de sus hijos. La palabra que se traduce aquí como que se movía, también se traduce como vibración o mover. Así que en términos científicos y modernos, una traducción apropiada sería que el Espíritu de Dios vibraba sobre la faz de las aguas. La Biblia no nos explica el significado del Espíritu Santo moviéndose o vibrando, pero es una explicación posible y lógica que el Espíritu Santo energizaba la tierra y la ponía en movimiento. Así que el Espíritu estaba allí, poniendo en movimiento a esta masa que luego sería la tierra. Así que aquí vemos que el Espíritu de Dios estaba permeando esta masa. El Espíritu Santo estaba dándole forma y moldeando a esta masa. ¿Y qué pasa cuando Dios crea la fuerza de gravedad? Entonces Dios le da forma a la tierra y entonces todas las partículas sólidas se juntan de una forma y el agua se junta en otro lado y entonces empieza a tomar forma. Esto es muy diferente a lo que los evolucionistas piensan. El Espíritu Santo le dio forma y le dio vida. La Biblia nos dice que Dios empezó la creación con el planeta Tierra. Hasta ahorita todo el enfoque está en la Tierra, todo lo demás estaba vacío. ¿Por qué? ¿Por qué era tan significativo? ¿Por qué la Tierra era tan significativa? Bueno, los científicos han estado buscando, desde que han podido, han estado buscando planetas que pudieran sustentar la vida en alguna forma, pero no lo han podido encontrar. ¿Por qué? Porque Dios hizo la tierra de tal forma que estuviera preparada como una incubadora, como un nido, un lugar para que sus hijos fueran formados y crecieran y se desarrollaran hasta la madurez para su lugar en el cielo. La tierra es un lugar significativo porque es un lugar adecuado para los hijos de Dios. Dios estaba preparando un hogar para sus hijos. Lo que sabemos es que no hay, al menos hasta ahora, lo que sabemos es que no existe otro lugar en el universo que tenga todas las condiciones necesarias para la vida. Ningún otro lugar en el universo tiene tanta importancia como la Tierra. ¿Y por qué es tan importante? La Biblia dice, Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Nosotros somos hechos
Bueno, todavía no llegamos a ese punto, pero luego lo van a ver, que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, somos sus hijos. Y por eso es que Dios está preparando este lugar llamado tierra para que Dios nos hiciera nuestro hogar aquí. Verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí Dios creó la luz antes de crear el sol y las estrellas, porque ellos fueron creados en el día número 4, en el verso 14. Pero esta no es una historia ilógica que nos dicen que se creó la luz antes de crear el sol. Pero ahorita vamos a ver por qué. Dios nos dice el orden de cómo fueron creadas las cosas en esta parte de la Biblia. Pero en el principio tenemos que entender que las cosas en la tierra eran muy diferentes de lo que son hoy en día. Verso 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. El verso 4 nos habla de cómo Dios dividió la luz y la separó de las tinieblas. Dios puso en un lado la luz, en otro lado las tinieblas, y sabemos que al final del primer día, la Tierra ya está rotando sobre su eje, ya está en movimiento, porque también tenemos día y noche. Entonces, tenemos la luz de un día, la luz de un lado, las tinieblas del otro. Ya tenemos día y noche. Verso 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Vemos aquí en el principio del segundo día que la superficie completa de la tierra estaba cubierta por agua. La palabra firmamento significa expansión. Esto se refiere a nuestra atmósfera o al cielo, el aire que nosotros respiramos. En este punto, Dios puso el aire, que está formado de agua. Es muy importante el agua para que los humanos puedan vivir. Así que Dios aquí le pone dos ingredientes muy importantes, el agua y el aire. ¿Y qué significa que Dios dividió estas aguas de abajo y las aguas de arriba? Algunos piensan que es una forma extraña de describir las nubes, por ejemplo. Nosotros podemos ver que tenemos una capa de agua sobre la atmósfera y que hay aguas, obviamente, sobre la tierra. Entonces, aquí podemos ver que teníamos una capa de agua arriba de la tierra. Ahora, déjenme les digo que estas son solamente pistas que nos dan las Escrituras para reconocer que las condiciones de la tierra en el principio eran muy diferentes a como son ahora. Por ejemplo, Génesis 2, 5 al 6 nos dice que no había llovido en la tierra, sino que un vapor muy fino había sobre la tierra. Es decir, teníamos un clima tropical sobre toda la tierra y eso ya no existe.
Ahora, la Biblia no nos dice que por cuánto tiempo duraron estas condiciones, pero estas condiciones pudieron haber continuado hasta el diluvio, hasta Génesis 9:13, cuando sucedió el diluvio. Y esta idea es apoyada precisamente por lo que sucedió en el diluvio, y entonces a partir de ahí las condiciones climáticas cambiaron en nuestra tierra. Verso 8. Verso 8 al 10. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Este es el principio del tercer día de la creación. Parece que la tierra estaba toda llena de agua, estaba cubierta de agua. En este tercer día, Dios usó la palabra hablada con su poder para darle forma a la tierra, creando las profundidades de los océanos y levantando otras áreas de la tierra para que no tuvieran agua, creando la tierra seca. Fíjense cómo en el verso 9 dice que las aguas estaban juntas en un lugar. Esto sugiere que originalmente la tierra consistía de una masa continental y que luego fue dividido por el océano. Bueno, es interesante, posiblemente. Muchos científicos creen que la Tierra originalmente era un continente completo y que algún cataclismo fracturó esta capa de la Tierra, y nosotros pensamos que esto sucedió precisamente alrededor de la época del Noé, del diluvio, y que esto fue lo que le dio forma a los continentes actuales, que se separaron. Ahora Dios ya terminó de darle forma a nuestra tierra, y en el verso 10 vemos que Dios dice que fue bueno. Dijo Dios que la luz era buena, pero no había hecho ningún comentario sobre la tierra. Y ahora Él dice: la tierra es buena y está lista. Acuérdense, Él estaba haciendo un lugar para sus hijos. Contrario a lo que piensa la doctrina del humanismo, que dice que nosotros no tenemos ningún valor, la Biblia dice que nosotros tenemos un valor infinito y que todo lo creó Dios por nosotros. Lo creó para su gloria. Pero yo no puedo subrayar esto demasiado para que ustedes entiendan que estas dos posturas no tienen nada que ver, son completamente opuestas, y que una viene de Dios y otra es del enemigo. Así que nosotros tenemos que escoger qué vamos a creer. Hay una batalla por nuestra mente. Hay una batalla que trata de que la fe en Dios parezca una tontería. Pero yo quiero decirles una cosa: tanto la historia de la creación como la teoría de la evolución son dos cosas que no se pueden probar, que solamente se pueden creer por fe. Pero nosotros podemos creer confiadamente porque lo dice la Biblia. Sin embargo, como ya les he dicho varias veces a lo largo de esta enseñanza, nosotros tenemos la elección: a quién vamos a seguir y a quién vamos a creerle. Hemos leído esta mañana de Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo que estamos leyendo hoy es el trabajo creativo de Jesucristo. Y nosotros podemos escoger creer
o rechazar. No podemos decir, yo soy creyente en Jesucristo, y luego decir, no, pero Él no hizo esto no es así. Porque entonces lo estamos llamando mentiroso. Verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dios no tuvo que plantar semillas y entonces esperar para que germinaran y se convirtieran en plantas maduras. No, Dios lo que hizo es que rápidamente cubrió la tierra con vegetación madura, todo en un día. Las cosas sucedieron de una forma muy diferente en esos primeros días de la creación. Dios habló y todo instantáneamente tomó forma y apareció y tuvo vida. Al final del tercer día ha de haber sido masivo, todo lleno de jungla y de bosques y de árboles. Imagínense este Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, para el cual nada es imposible. Imagínenselo creando. Tenemos un Dios maravilloso. Así como los cielos están muy arriba de la tierra, así Dios está muy arriba de nosotros. Su pensamiento no hay quien lo alcance. No podemos ni siquiera alcanzar a entender que Él existe en sí mismo. Solamente podemos creerlo por fe. No podemos pensar ni siquiera que las cosas existen solo por existir. No. Dios nos creó con un propósito y Él desea que tú llegues a ese propósito. Cada planta que Dios creó tiene en sí misma la capacidad de reproducirse. Él creó las plantas con semilla en sí misma. El hombre, con toda su tecnología y con todo su entendimiento y su desarrollo, no puede crear nada que tenga la capacidad intrínseca de reproducirse a sí mismo. Pero los evolucionistas dicen que todo ocurrió así, por casualidad. En terminología moderna, podemos decir que Dios creó las cosas de acuerdo a su familia biológica o de acuerdo a sus genes. Por ejemplo, los melones de cierta clase, manzanas de cierta clase, pero nunca se ha visto en toda la historia que una cosa se convierte en otra. Por ejemplo, vemos que en el mundo hay muchas plantas, pero no vemos, por ejemplo, vemos que hay polen en el aire y un árbol de manzana, tal vez el polen de una clase de árbol de manzana cae en otro árbol de manzana de otra clase y se pueden polinizar, pero los dos son manzanos. Pero un árbol de manzano nunca va a polinizar un pino, por ejemplo. No sé, eso es imposible y nunca se ha visto una cosa transformándose en otra, porque Dios ha diseñado genéticamente todas las cosas para que se reproduzcan de acuerdo a su género. Y esos son los límites. Hay muchas clases de perros, pero todos son perros. Muchas clases de gatos, pero todos son gatos. Y lo mismo sucede con las plantas.
Pero un melón no se convierte en manzana. La evolución no tiene ninguna evidencia y no tiene sentido de cómo un animal fue evolucionando a otro. No hay ninguna evidencia. Pero la Biblia sí nos dice que Dios creó todas las cosas de acuerdo a su propia clase y a su género, y eso sí está apoyado totalmente por la ciencia. Pero claro que el mundo, la evolución, es una enseñanza que trata de explicar la existencia del hombre y de todo lo que existe con otros medios. Es una creencia religiosa en realidad, porque se requiere más fe para creer esto que creer en la creación. Todas estas cosas tienen que aceptarse por fe, porque no lo podemos probar, no podemos regresar el tiempo y buscar evidencia. Nosotros podemos encontrar la evidencia en la palabra y tiene sentido. Primero Dios, el próximo domingo les voy a presentar alguna evidencia de los científicos y es importante que nosotros los cristianos estemos preparados y sepamos. Tal vez algunos aquí no lo creen, porque hay muchos evolucionistas, muchos cristianos que han aceptado esta teoría de la evolución. Pero las enseñanzas de la evolución son doctrinas filosóficas y religiosas disfrazadas de ciencia y diciendo falsamente que son cosas científicas, pero en realidad el enemigo, Satanás, tiene sus manos sobre esta doctrina. Esta es una doctrina satánica. Y quiero hablarles a ustedes, jóvenes, muchachos, hermanos y hermanas, cuando estas conversaciones vengan en tu trabajo, en tu escuela, oren para que estas cosas no les dé vergüenza compartir, que Dios les dé evidencia, que Dios les dé palabra para defender, que tengan confianza y que tengan fe, que estén establecidos sobre esta verdad, sin vergüenza, sin intimidación, y que podamos declarar que esto es la verdad. Yo creo que esto es la verdad. Científicos honestos apoyan la verdad. En Génesis, la palabra de Dios dice que el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto lo dice en Marcos 8:38. Por eso le pido al Señor que no nos dé vergüenza, que nos llene de confianza. Amén. Padre Celestial, te pido que tú hagas arder estas verdades en nuestros corazones, que no nos apoyemos en nuestra propia habilidad de explicarlo o de convencernos. Señor, que podamos poner nuestra confianza en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que tú traigas vida a nuestros corazones y que nos des fe. Señor, que nos ayudes a no ser avergonzados de esta palabra en Génesis 1. Que no nos dé vergüenza decir, yo creo en Dios, yo creo en el Creador de los cielos y la tierra. Señor, llénanos de esa confianza, llénanos de ese orgullo en ti. Danos un deseo de estar
de estar en ti, Señor. Ayúdanos, úsanos, ayúdanos a declarar tu palabra en este mundo donde vivimos, entre nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, que nosotros somos amados por un Dios creador, que tú nos creaste con un propósito. Señor, gracias porque tenemos un motivo para regocijarnos en ti. Y Señor, te pido que nuestra fe en ti crezca en el nombre de Jesús. Amén. Les invito esta mañana que si quieren conocer más acerca de esto y no pueden esperar hasta el próximo domingo por la siguiente parte, platiquen conmigo. Yo sé que para algunos es muy difícil. Muchos aquí tal vez saben más de lo que yo sé, pero vamos a compartir unos con otros y vamos a regocijarnos en nuestro Creador.